Buenas tardes compañeros, espero se encuentren bien. El día de hoy vengo a hablar de mi investigación de tesis, el cual lleva por nombre Actitudes y percepciones hacia el español de la Ciudad de México en algunos escenarios de la Universidad Autónoma de Baja California. La autora soy yo, mi nombre es Jessica Vianney Román Moncayo y el director de mi tesis fue el profesor Eider Gabriel Sima Lozano. Bien, para poder entender de una manera más concreta la siguiente investigación, me gustaría explicarles algunas definiciones. La primera que vamos a mencionar son las percepciones lingüísticas. Cuando hablamos de percepción lingüística, nos referimos a la consecuente interpretación que el hablante experimenta y manifiesta a través de opiniones. También nos referimos a la capacidad de recibir impresiones o sensaciones procedentes del uso de la lengua. Un ejemplo de esto sería cuando dos personas inician una interacción, el cual involucra el habla, inmediatamente las dos partes empiezan a criticar o también evaluar la manera en la que la otra persona suena, la manera en la que se expresa, el tipo de vocabulario que utiliza, el acento que tiene, etc. Eventualmente nosotros podemos empezar a hablar precisamente de la forma en la que habla y esto se va a considerar una opinión lingüística. La siguiente definición es la de actitud lingüística. Ahora bien, para Castillo, las actitudes lingüísticas son manifestaciones valorativas que proyectan la percepción que se tiene de las personas de grupos diferentes que hablan una determinada lengua o una variante social diferente a la nuestra. Al mismo tiempo nos dan información acerca de los hablantes mismos, su posición dentro de un grupo social, los valores que se tienen acerca de esta lengua o de la variante social y sobre todo los prejuicios lingüísticos. Ahora bien, cabe destacar que hay dos tipos de actitudes lingüísticas, las que podemos categorizar como actitudes positivas y las que podemos catalogar como actitudes negativas. Un ejemplo de esto sería la variante del acento o el acento británico, el cual tiende a recibir actitudes positivas en comparación con el acento americano, el que tienen los estadounidenses, que podemos decir que reciben un poco más de actitudes negativas en comparación al acento británico, que tiende a ser más popular entre las personas. Continuando con los conceptos, vamos a hablar ahora del componente cognitivo, el componente afectivo y el componente conductual. Ahora bien, de las salas, pero soy Lugo, nos comentan que el componente cognitivo se refiere a todo el conjunto de información, conocimientos y creencias que un individuo posee respecto a un objeto actitudinal, así como la capacidad intelectual de la persona adquirida gracias a su interacción con el ambiente. Cabe destacar que para esta investigación el objeto actitudinal al que nos referimos son las tres variantes sociales que se escogieron para poder ser evaluadas. Una vez más, el componente cognitivo es todo lo que, en este caso, todo lo que una persona sabe o conoce con respecto a una lengua o con respecto a una variante diastráctica. En cuanto al componente afectivo, los mismos autores nos explican que este componente es el que nos va a proporcionar los sentimientos, ya sean positivos o negativos con respecto al objeto actitudinal. Volviendo al ejemplo de las dos personas que están interactuando, al mismo momento que nosotros estamos evaluando su acento, sus expresiones o su vocabulario, vamos también a evaluar el tipo de sentimientos que se generan a partir de esta interacción, ya sean sentimientos positivos o sentimientos negativos. Y por último, la definición del componente conductual. Según Tobón, declara que el componente conductual se expresa en acciones manifiestas. Podemos decir que el componente conductual en la mayoría de las ocasiones es algo observable a través de una actitud, ya sea una actitud positiva o una actitud negativa. Bien, una vez que ya se explicaron los conceptos más importantes, ya que son relevantes para la investigación, podemos empezar de lleno precisamente con toda la investigación. Y vamos a iniciar con el problema de investigación. Nosotros partimos de la idea de que los ciudadanos tijuanenses
han desarrollado percepciones y actitudes negativas hacia la variante dialectal del español de la Ciudad de México. Partiendo de esta hipótesis, surgieron 3 preguntas de investigación. La primera es, ¿cuáles son las percepciones y actitudes de los tijuanenses universitarios, particularmente de las facultades de idiomas, psicología e ingeniería hacia el dialecto español de la Ciudad de México? ¿Cuáles variantes sociales del español de la Ciudad de México son aceptados o generan rechazo en el sector de población universitaria de la UABC? Y por último, ¿cuál es el componente predominante de las actitudes en las respuestas de los informantes y qué argumentos presentaban? Nuestro objetivo general era precisamente analizar las actitudes y percepciones de 3 representaciones sociales del español de la Ciudad de México por universitarios de la UABC, de la Universidad Autónoma de Baja California, en la ciudad de Tijuana. Nuestros objetivos específicos, el número 1 fue identificar qué grupos universitarios expresaron mayor o menor apertura hacia el español de la Ciudad de México a partir de 3 representaciones sociales. El número 2 fue proponer procedimientos de optimización hacia la técnica del Matchgeist a partir de las experiencias de la presente investigación. Y por último, queríamos bosquejar el diseño de una clase para los estudiantes de la Facultad de Idiomas con el objetivo de concientizar acerca de las diferentes variaciones diastrácticas que se pueden encontrar en la Ciudad de México. ¿Cuál fue nuestra metodología? Bien, empezamos con las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Nosotros utilizamos el Matchgeist a través de una encuesta. La población constaba de estudiantes de la UABC y la muestra quedó en 2 estudiantes, 4 estudiantes de cada facultad. Esto quiere decir 4 estudiantes de ingeniería, 4 estudiantes de psicología y 4 estudiantes de la Facultad de Idiomas. Ahora bien, la razón por la que nosotros escogimos estos estudiantes fue precisamente por el perfil académico que cada uno tenía. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de ingeniería, ellos realmente no tienen mucho conocimiento acerca de lingüística o sobre lenguas en general, por lo cual lo hacía bastante interesante estudiar las respuestas de estos estudiantes y al mismo tiempo esperábamos que su apertura hacia estas variantes diastrácticas no fuese mayor en comparación con la de los estudiantes de psicología y los estudiantes de idiomas, quienes sí llevan bastantes materias relacionadas a la lingüística, a las lenguas, a la enseñanza de lenguas, a la sociolingüística, etc. ¿Cuál fue el proceso de investigación de campo? El primer paso fue diseñar el guión del Matchgeist, en el cual quedó en una conversación entre 2 personas que estaban pidiendo indicaciones para llegar a la Universidad Autónoma de Baja California. Después se tuvo que contactar a los 6 participantes de las grabaciones. Cabe destacar que los 6 participantes que ayudaron a crear los audios contaban con características en el habla de las cuales estábamos buscando. Esto quiere decir 2 parejas, la primera pareja tenía características en el habla de las personas que se catalogan muchas veces como fresas. La siguiente pareja tenía características en el habla, en el acento de las personas que viven en el barrio de Tepito. Y la última pareja tenía características similares o bastante similares a lo que se considera un acento neutral, o sea que no tiene una índole social. Después se hicieron pruebas con los audios, eventualmente se diseñó la encuesta, la cual quedó en 12 preguntas, 6 preguntas abiertas y 6 preguntas cerradas. Después se diseñó el guión de la investigadora para presentarse con los alumnos. En este caso yo me tuve que hacer pasar por una persona que trabajaba en recursos humanos, la cual estaba buscando conocer la opinión de otros jóvenes. Esto lo hicimos con la intención de evitar un sesgo o que los estudiantes no quisieran expresar sus opiniones verdaderas con respecto a las variantes sociales que iban a criticar o dar su opinión. Después se tuvo que contactar con los maestros
para conseguir la muestra. Esto también se hizo porque no podíamos contactar a los alumnos directamente. Entonces los maestros que nos ayudaron actuaron como intermediarios entre nosotros y los estudiantes para que no se supiera que en realidad era una investigación lingüística. Eventualmente se hicieron pruebas pilotos del MatchGeist. Finalmente se pudo contactar a los dos estudiantes y una vez que se encuestaron a los estudiantes, hicimos la transcripción de encuestas para luego pasar a la elaboración de matrices y finalmente se analizaron los resultados, los cuales son los siguientes. Ok, vamos a empezar a hablar de los resultados de las percepciones y las actitudes lingüísticas hacia las grabaciones fresa. La grabación fresa quedó con una abreviación de GF, la grabación tepiteña con una abreviación de GT y la grabación neutra con la abreviación de GN. Las preguntas que nos ayudaron a recolectar o dar a conocer las percepciones de los estudiantes fueron las siguientes. La primera decía, ¿cuál de los tres hombres suena o habla adecuadamente? Y la respuesta quedó en que 100% de los estudiantes percibe que la grabación neutral es la que suena o habla mejor. Al momento de preguntarles a los estudiantes que elaboraran una respuesta o que explicaran por qué escogieron esa opción, ellos comentaron que la grabación neutral o la voz neutra era la que sonaba mejor, la que sintetizaba la información, siendo que en realidad las tres grabaciones decían exactamente lo mismo, pero ellos percibían que la voz neutral decía el mensaje de una manera más directa. También argumentaron o reportaron sentir que la voz neutral era la más similar a la de ellos, por lo cual les parecía más correcta. La siguiente pregunta decía, ¿cuál de los tres hombres suena o habla mal? Aquí todos los informantes concuerdan con que la grabación fresa y la grabación tepiteña son las que suenan o hablan mal. Para ser más específicos, 7 personas consideraron que la grabación tepiteña es la que suena o habla mal y 5 estudiantes piensan que la grabación fresa o la voz fresa es la que suena o habla mal. Nuevamente, cuando se les pidió que elaboraran su respuesta, ellos percibieron estas dos voces como vulgares o que tenían un acento muy marcado o que podía ser, pues sí, vulgar. La siguiente quedó con la pregunta, ¿cuál de los hombres te genera más confianza? Aquí nuevamente casi todos los informantes decidieron escoger a la voz neutral porque fue la que les hizo sentir más confianza. Solamente una alumna de psicología externó que la voz tepiteña fue la que le generó más confianza. Cuando se le pidió a ella que elaborara su respuesta, ella dijo que le parecía una voz natural, que no estaba forzada o que no estaba fingida, que así es como las personas hablan normalmente. Y para los alumnos que escogieron la voz neutral, pues ellos una vez más sintieron que era la que sonaba más correcta, por lo cual ellos sintieron más confianza. Ahora, en cuanto a las preguntas que sirvieron para recolectar la información de las actitudes de los estudiantes fueron las siguientes. ¿Cuál de estos hombres sería contratado como director ejecutivo de una sucursal bancaria? La mayoría de los estudiantes le dio el puesto de director ejecutivo a la voz neutral. Solamente un informante indicó que cualquiera de los tres podía ejercer en dicho puesto. La siguiente pregunta, ¿cuál de estos hombres sería contratado como representantes de llamadas en un call center? Nuevamente, casi todos los alumnos seleccionaron la voz neutral o la grabación neutral para el puesto de representante de llamadas en un call center. 2 estudiantes escogieron a la grabación fresa para el puesto de representante de llamadas. Los estudiantes reportaron que tanto para el puesto de director ejecutivo como el de representante de llamadas, la voz neutral sería la más indicada, puesto que no representaría ningún tipo de distracción para las personas que van a escuchar o interactuar con este tipo de personas. Ahora, en el caso de los estudiantes que escogieron a la grabación fresa para el puesto de representante de llamadas, ellos comentaron
que en realidad así es como suenan las personas que trabajan en un call center, que ese es el tipo de acento que utilizan. Y para la última pregunta, ¿cuál de estos hombres sería contratado como barrendero? Aquí 9 de los informantes señalaron que el hombre de la grabación tepiteña es la indicada para trabajar como barrendero. 3 participantes expresaron que cualquiera de los 3 podía ejercer en ese trabajo. Cuando se les pidió a los 9 estudiantes que elaboraran su respuesta, ellos reportaron que así es como suena una persona que podría trabajar como barrendero, o que por el simple hecho de tener un acento marcado, el estereotipo haría que las personas lo contrataran como barrendero. O en uno dijo que ese es el tipo de aptitud que demuestra a través del habla. Encontramos también contrastes entre las percepciones del género masculino. Sí, algunas, tanto hombres como mujeres, perciben que el hombre de la grabación neutral es el que habla o suena adecuadamente. De manera casi similar, hombres y mujeres reportaron que la grabación tepiteña y la grabación fresa son los que suenan o hablan mal. Y dentro del grupo femenino y masculino, solo una mujer indicó sentir más confianza por la grabación tepiteña. Aquí está el contraste de percepciones de habla, por si después la quieren ver. Ahora bien, ¿cuál fue el componente predominante en las actitudes de los informantes? El componente que predominó fue el componente afectivo, sobre todo porque desde el momento en que los participantes empezaron a escuchar las grabaciones hasta el final, o sea, hasta que estuvieron contestando las preguntas, ellos estuvieron evaluando todo el tipo de sentimientos que se generaron después de escuchar las grabaciones y al momento de contestar las respuestas. Como lo dice aquí, se evaluaron percepciones de corrección en el habla, la inelegancia en el habla, junto con los sentimientos de confianza también los evaluaron. Evaluaron también las características del acento, la pronunciación, la dicción y el ritmo. Ahora, sí encontramos prejuicios lingüísticos y también encontramos un tipo de estratificación social y obviamente la influencia de los medios de comunicación, puesto que encontramos que las personas que tienen particularismos locales o quienes hablan diferente a la normatividad lingüística son más propensos a sufrir de segregación social. Por ejemplo, en reiteradas ocasiones los informantes vincularon una grabación en específico con un nivel y posición socioeconómicos bajos, así como con algunos programas de televisión. El audio del que estamos hablando se trata obviamente de la grabación tepiteña. Algunos estudiantes vincularon esta grabación con algunos personajes famosos de la televisión, y también lo relacionaron fuertemente con un nivel socioeconómico bajo. Aquí tenemos algunos ejemplos de las opiniones lingüísticas de los informantes hacia la voz o la grabación tepiteña, que fue la más vulnerable. Por ejemplo, demuestra actitud a lo que puede dedicarse, porque no sé si sea lo correcto, pero el acento y fue la confianza, aquí se refiere a la confianza con la que ellos hablaban. Siento que sería como que muy, pues por lo cual sería barrendero, porque tenía un acento del DF, bueno, de la Ciudad de México muy marcado, y eso se considera como algo naco. Y por eso no lo contratarían como los otros puestos. Se refiere al de director ejecutivo y el de call center, el representante de llamadas. Dice, bueno, no es como que no lo contratarían, pero influiría en que no lo contraten en los otros 2 empleos. Entonces creo que por eso sería contratado como barrendero, por el estigma. Nuestras conclusiones son que la variante que generó mejores percepciones y actitudes obviamente fue la variante neutral, y las variantes menos aceptadas fueron la fresa y la tepiteña. Dentro de las variantes más rechazadas, la tepiteña es la más vulnerable y propensa a ser segregada. Por último, podemos concluir que una persona con acento fresa, pero mayoritariamente una persona que tiene un acento tepiteño, está en desventaja ante un individuo que presenta cualidades del español neutro. Muchísimas gracias por prestar atención. Hasta luego.